Señoras y señores, muy buenos días. Qué placer estar compartiendo con ustedes. Antes de iniciar formalmente, quiero pedirles a quienes tienen sus celulares, por favor, ponerlo en modo de vibración, ya que en los próximos instantes vamos a estar compartiendo parte de la vivencia, de la historia, de lo que ha sido forjar un país y luchar por él, de tener principios, conocimientos, ya sin IA, vivido ahí. Fotografía como solamente don Milvio en algún momento, y todavía estoy segura, es capaz de hacer. Hoy, invitarlos a todos ustedes a participar de este acto Milvio, fotógrafo de la revolución, un documental que trae hoy Milber Pérez, pero que plasma las imágenes, que esta no la da la IA, esta no la da la computadora, ni los ChatGPT, ni nada de eso. Si la da, recuérdense que hay derecho de autor. Estamos hablando de una lucha por la democracia y el orden constitucional que involucró a una intervención y con ello un cambio en el rumbo político del país. Involucró a militares, a líderes políticos, a la población civil, a grupos gestores culturales que marcaron toda una época en la República Dominicana. Ahora pedimos por favor ponerse en pie para escuchar las notas gloriosas de nuestro himno patrio, de nuestro canto, de nuestra verdad, nuestro himno nacional. Nos sentamos. Señores, qué gusto y qué placer después de más de 32 años de ejercicio periodístico, de ejercicio también porque en algún momento nos tocó hacer fotografías, pero también de haber compartido poco tiempo, pero algo de experiencia con don Milvio. Para mí verdaderamente es honroso estar aquí ante este micrófono. Aunque inicialmente era como maestra de ceremonia, cuando inicié, me llamaron y me dijeron, mira, que sería un honor para nosotros que estés. Digo yo, pero don Milvio, no, pero no, claro que sí. Porque don Milvio no solamente ha retratado la historia de la revolución, ha retratado momentos que marcan verdaderamente el desarrollo de una vida y de una historia. Porque dentro de ese documental que ustedes van a ver, van a plasmar, van a palpar lo que fue un movimiento no solamente político, no solamente militar, no solamente civil, sino la parte de la gestión cultural, de cómo nuestros artistas plásticos se unieron a hacer esos murales. Y esos murales son parte de un logo, de una estructura y de una identidad que marcó sin lugar a dudas lo que hoy es la República Dominicana. Para iniciar, por supuesto, un fuerte aplauso para don Milvio Pérez, fotógrafo de la Guerra de Abril.
Le acompaña el señor Yotin Curi, presidente de la Comisión Presidencial del Museo Gesta de Abril, para quien también pido un fuerte aplauso. En representación del presidente del Senado, Ricardo de los Santos, tenemos al doctor Pedro Catrein. Un placer, doctor. Vicepresidente del Senado y senador por Samaná. Para mí, un gusto, un honor, muchos años de estar a su lado compartiendo a través de la política y de los medios de comunicación. Don Rafael Fafa Taveras, héroe nacional de ese 1965. Pero también le acompaña un hombre que ha marcado mucha historia dentro de la política y dentro de lo que tiene que ver con la República Dominicana. Don Rafa Gamundi, héroe nacional de 1965. Cuando me tocó hacer la historia del Partido Revolucionario Dominicano, esas historias así que le ponen a uno como reportero, me tocó entrevistar a esta mujer. Y yo decía, pero ¿y qué tanto puede saber ella? Porque a nosotras las mujeres desde chiquitas nos enseñaron que era cocinar, lavar y ser compañera del marido. Cuando yo estudié todavía nos inculcaban esas cosas. Ahora no, ahora nos inculcan otras, más modernas. Nos inculcan más la universidad, más desarrollar el pensamiento crítico. Pero le estoy hablando de Betsaida Santana, una mujer que tiene una historia marcada, que fue asistente del presidente del Partido Revolucionario Dominicano en aquel entonces, doctor José Francisco Peña Gómez, una gloria de la República Dominicana y del mundo, porque todavía tenemos esos discursos que para nosotros han sido más que historia. Nos acompaña también en el día de hoy Dagoberto Rodríguez Adames, senador de la República Dominicana por la provincia Independencia. Xiomara Guante, viceministra de la Presidencia, que está en este día con nosotros. El que ha sido profesor de muchos abogados de prestigio, que fue también parte importante de esa Universidad Autónoma de Santo Domingo, Salvador Ramos, director general de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, ONAPI. Teníamos una invitación para el poeta Tony Raful, pero ustedes saben que la distancia no necesariamente es el olvido, pero es difícil un viaje de España aquí para estar presente, pero sí nos dejó saber que está en corazón aquí presente en esta augusta sala. Franklin García Fermín, miembro de la dirección ejecutiva del Partido Revolucionario Moderno. Mi maestro y maestros de muchos periodistas, don Rafael Peralta Romero, director de la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Sureña. Por ahí alcancé a ver a don Manuel Ramón Morel Cerda, expresidente de la Junta Central Electoral, siempre con su humildad y tratando de pasar desapercibido, pero lo vi, doctor, lo vi. Nanfi Rodríguez, juez de la Suprema Corte de Justicia, compañero nuestro como periodista, pero defensor de lo que es la justicia en la República Dominicana, para quien pido un fuerte aplauso. Mi respeto, Nanfi. Cucuyo Báez, héroe, no sé si anda por ahí, no lo he visto. Ángela Cava, viuda Mejía Ricard. Vamos a darle un fuerte aplauso porque fueron personalidades que marcaron toda una época y que por razones de tiempo también han tenido que marcharse. Una de ellas fue Francisco Peña, alcalde de Santo Domingo Oeste, que estuvo aquí presente y que tuvo que marcharse porque tiene una reunión que coincidía en horario. Así que vamos a darle su aplauso, que se lo merece. Los asambleístas que están en este día, Charles Noel Mariotti Tapia, diputado del Distrito Nacional, que está con nosotros. Fuerte aplauso para nuestros honorables. Y Dorina Rodríguez, diputada por la provincia Duarte. De igual forma, hacerle extensiva esta salutación a cada uno de nuestros honorables legisladores que están con nosotros en esta tarde, también nuestros intelectuales, pero también esos civiles, esas almas que lucharon por una identidad, que lucharon porque creían en un propósito y que hoy están aquí. Pero más que a ellos, saludar a esos familiares, porque esta gesta que estamos plasmando en el día de hoy
dejó una historia, pero dejó marcada a muchas familias, a hijos sin padres, a viudas, a madres que tuvieron que recoger sus hijos y salir del país. Y que esto indiscutiblemente muchos de nuestros jóvenes no lo saben. Y esto es lo que nos va a marcar el futuro, porque es la diferencia. Y no voy a seguir hablando porque me voy a emocionar y ustedes saben, uno todavía vive como con ese cucullito en el oído que te dice, di más, di más, di más. Pero para decir más, yo quiero escuchar las palabras del presidente de la Comisión Presidencial del Museo de la Gesta de Abril, el señor Yotin Curi. Sí, muy buenos días, señoras y señores, amigos todos. Sean mis primeras palabras para agradecer en mi nombre y en nombre de la comisión que presido la distinción recibida del excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader. Se ha de resaltar que el gobierno constitucional del presidente Abinader ha mostrado un notable interés en recuperar nuestros valores patrios y en especial conservar nuestra memoria histórica. Desde la fundación de la República Dominicana han sucedido acontecimientos que han turbado la paz nacional, desde actos propios de la naturaleza hasta conflictos armados. La Revolución de Abril, que tuvo lugar entre el 24 de abril y el 3 de septiembre de 1965, fue un acontecimiento de características sin precedentes en nuestra historia republicana. La misma tuvo como antecedente inmediato el primer gobierno democrático surgido con ocasión de la caída de la férrea dictadura trujillista. El gobierno del profesor Juan Bosch fue producto de unas elecciones libres que legitimaron a un régimen liberal democrático que expresó su preocupación por el bienestar de todos los dominicanos, especialmente los más humildes, aquellos cuyas voces nunca habían sido escuchadas. La administración presidida por el profesor Bosch, además, proclamó en abril de 1963 una nueva constitución que garantizaba derechos y respaldaba el control civil de los militares. El nuevo documento otorgó libertades que no habían sido conocidas en nuestro país. El breve trayecto de la Constitución de 1963 no fue sin sobresaltos. En su proceso de gestación tuvo que blandir lanzas contra distintos dominios. Los poderes divinos le endilgaban la acusación de no tomar en cuenta los derechos de Dios. Extraños derechos estos, pero la intransigencia de los jerarcas eclesiásticos se explica porque creían que el texto los expulsaría del señorío del paraíso. No estaban muy descaminados, porque la noción de inviolabilidad de la libertad de creencia y de conciencia y de profesión ideológica y religiosa, plasmada finalmente en el artículo 57 del texto que se aprobó, era un duro golpe al concordato. Herramienta jurídica que certificaba los privilegios que ellos, los curas, veían zozobrar con los resultados de la dinámica reformista de la Asamblea Revisora. Oportuno es resaltar que la Constitución de 1963 instauró un régimen de respeto a los derechos humanos, proclamó la igualdad de los hijos, proscribió la prisión por razones políticas, propuso la supresión del latifundio, le dio participación a los trabajadores en los beneficios de las empresas, cosa que está en la Constitución actual, proclamó el derecho a la vivienda, también en la Constitución actual, estableció la libertad sindical, en fin, adoptó normas y principios que procuraban la construcción de un país democrático, donde las riquezas fueran distribuidas con mayor justicia social. Sus adversarios no toleraron esas conquistas y por la fuerza la abolieron con apenas 4 meses y 3 días de proclamada, derrocando el 25 de septiembre de 1963 al gobierno que la sustentaba. También los poderes económicos, tutumpotes en el lenguaje político de la época, fueron sus adversarios y vociferaban hasta el cansancio, junto con la Iglesia, la imaginaria filiación comunista de la Carta Magna, que se gestaba como corolario de las primeras elecciones democráticas celebradas después del fin de la dictadura trujillista. Con esa consigna de la Guerra Fría, los sectores poderosos
vestían con un ropaje ideológico las causas eficientes de su declaratoria de guerra contra el instrumento jurídico fundamental que los perturbaba. La rebelión de esos sectores no era para menos. Dueños durante tanto tiempo de haciendas y vidas, era su respuesta a la adopción de los derechos humanos y a las nuevas definiciones que proyectaban dárseles al sistema económico del país, al régimen de tenencia de la tierra, al derecho del trabajo, a la propiedad, a la moral del gobierno, tal como lo había anticipado el profesor Juan Bosch en el discurso de su proclamación como candidato a la presidencia en las elecciones de 1963. La determinación del presidente Juan Bosch de implementar medidas de gobierno que concretaran los programas y postulados de la Constitución aprobada no hizo más que recrudecer la rabiosa oposición de quienes se oponían a su régimen y a la Carta Fundamental. Una conspiración permanente y el aprovechamiento de necesidades sociales insatisfechas para promover huelgas y manifestaciones crearon las condiciones para que, por la fuerza, con apenas 4 meses y 3 días de proclamada, fuera abolida la Constitución por la vía del derrocamiento el 25 de septiembre de 1963 del gobierno que la sustentaba. La deposición del gobierno legítimo produjo un movimiento armado cívico-militar, conocido como la Revolución Constitucionalista, que se inició el 24 de abril de 1965 y cuyo propósito fue la reposición del profesor Juan Bosch como presidente de la República y el restablecimiento de la Constitución de 1963. El triunvirato no logró imponer su autoridad ni dentro ni fuera del ejército. Tampoco convenció a la mayoría de la población de su legitimidad, pues realmente nunca la tuvo. Lo cierto es que la Revolución de Abril de 1965 nos dejó una dolorosa lección, una lucha fratricida que no es el camino idóneo para resolver nuestras diferencias y deficiencias institucionales. Si bien no pudo cumplirse el anhelo que motivó el patriótico movimiento constitucionalista de 1965, es justo decir que la Constitución de 1963 se ha erigido en paradigma, trazando el camino a quienes se mantienen firmes en la lucha democrática y social de nuestro país, luego de aquel histórico episodio en el que miles de dominicanos ofrendaron sus vidas para restaurar una Carta Magna que en su momento prometía bienestar, democracia y dignidad para el pueblo dominicano. Si algo debemos extraer de todo lo expuesto, es que se impone educar a vastos sectores de nuestra población para que adquieran conciencia de lo que ha significado para la sociedad dominicana la Constitución de 1963, así como la Revolución de Abril de 1965. Los dominicanos hemos padecido guerras fratricidas, intervenciones foráneas y oprobiosas dictaduras, en las que se encuentra un común denominador, la ruptura del orden constitucional. El documental que hoy nos convoca, que plantea la perspectiva histórica de este valeroso dominicano, Milvio Pérez, quien con su lente captó momentos estelares de uno de los capítulos más conmovedores de nuestra historia, recoge testimonios e imágenes impresionantes. En el foro penal, propio de quienes nos ganamos la vida expresando verdades relativas y puntos de vista acomodados, hemos acuñado una frase lapidaria: una imagen vale más que 1000 palabras. Y Milvio Pérez, que se jugó la vida en múltiples ocasiones, colocándose voluntariamente en los escenarios más arriesgados de la guerra, nos ha regalado más de 2000 imágenes invaluables que describen aquellos tiempos difíciles que vivió el pueblo dominicano. Sin ese testimonio fotográfico de este protagonista audaz que portaba como arma su cámara fotográfica, sería difícil visualizar las penurias de nuestro pueblo que luchó contra el ejército más poderoso de la tierra para preservar su soberanía y dignidad. Milvio Pérez ha exhibido a lo largo de su ciclo vital honestidad, amor por el suelo patrio y compromiso con las mejores causas. Sirva pues este documental como auténtica evidencia que nos aporta uno de los actores de aquella gloriosa gesta patriótica que enorgullece a todos los dominicanos. Loor a los héroes de Abril,
Viva la República Dominicana. Muchas gracias. Señores, palabras verdaderamente muy buenas, palabras que nos remontan a aquel día del presidente de la Comisión Presidencial del Museo Gesta de Abril. Nosotros, indiscutiblemente, que para llevarles a ustedes todo esto hemos tenido que hacer un recorrido, invitar a personas, a veces cuando uno llega se topa con grupos o con personas que tuvieron una historia que te lleva como a querer buscar un poquito más. En este caso, voy a hablar de Elsa Núñez, que le pido que se ponga de pie, para quien le vamos a dar un fuerte aplauso, junto al Silvano Lora, Ada Balcácer, Oviedo, Ramírez Conde, Franklin Domínguez y otros dominicanos y no dominicanos que se unieron también, marcaron toda una historia, no solamente para la revolución, sino para el marketing dominicano. Para que ustedes vean a dónde vamos. Muchísimas gracias, distinguida, un placer que usted nos esté acompañando en este día. Pero no solamente está Elsa Núñez, tenemos familiares directos se me erizan los pelos cuando digo el nombre, Coronel Francisco Alberto Caamaño, para quien pido que se pongan de pie sus hijos, familiares directos de Caamaño que están acompañándonos en este día. Parte de las familias que cargaron con una responsabilidad que no eran de ellos, pero que le tocó. Gracias. Gracias por el padre que tuvieron, por la madre que tuvieron. Y los primos, y la familia, y los dominicanos, y los que no son dominicanos, que se unieron a todo esto. También a doña Alicia Mercado, esposa de Milvio Pérez, que está con nosotros, y que ha tenido que cargar, señores, con esa responsabilidad bibliográfica. Pero también nos acompaña Gianilda Vázquez, una gran amiga, coordinadora del Gabinete de Políticas Sociales. Pero más que eso, una mujer que ha dado siempre el frente dentro de los partidos políticos y me enseñó a valorar a la mujer dentro de la política porque muy jovencita, junto a Gianilda, me tocó también ser parte de FEDOMUSTE. Así que un fuerte abrazo. Julio Cordero, un gran amigo del Comisionado Presidencial para Mantenimiento Escolar. Y Juan Lora Fernández, hijo del titán de Abril, Juan María Lora Fernández, coronel, de pie, honre ese uniforme que a nosotros nos honra tenerle aquí también en este día. Y su madre que le acompaña, su esposa. Ok, como quiera, es hermana. Ah, bueno, fue que me pasaron uno solo. Pero miren, su hermanita. Es que las mujeres ya no tenemos edad. O yo, no la tenemos porque nadie, aquí, ¿quién se atreve a decir que yo tengo 60 años? Fafa, ten cuidado con hablar, oíste, que te gusta hablar mucho. ¿De quién? Miren, dentro de las historias que hemos recorrido en este día, porque yo vine como maestra de ceremonia, pero me salió el periodista. Miren, póngase de pie. No, pero yo quiero que usted se ponga de pie, porque usted marca parte de la historia del marketing dominicano. Era serigrafista del Partido Comunista Dominicano, pero fue de los héroes anónimos que llevaron parte de esa historia pictográfica y de ese arte que ellos hacían y que él plasmaba. Así que también pido un fuerte aplauso para él. Mi comandante, otro aplauso para uno de nuestros héroes, héroes invisibles que no tienen nombres sonoros, aunque sí lo tienen, pero tenemos que mencionarlo en este día porque todo esto es un recorrido de lo que ustedes van a ver. Es un recorrido que marcó a familias, a mujeres, a hombres, a madres, a hermanos y a quienes nos inspiramos por simple y llanamente saber un poquito más de nuestra historia.
Ahora vamos a escuchar las palabras del señor Milber Pérez, el gran creador. No, no es Milvio, no es Milvio, es Milber Pérez, responsable y creador de esta majestuosa obra que en breves segundos ustedes estarán disfrutando. Gracias, Tuto, por mantenerme con un poco más de nerviosismo. Gracias a Dios, a mi familia, a mi esposa Claudia, a mis hijas Camila y Melissa. Y el micrófono, ok, perdón. Y demás familiares, ustedes amigos, gracias Perdónenlo, por... que es cineasta, no le gusta hablar por el micrófono. Para nada. Adelante, no muerde. Gracias. Gracias por sacar de su tiempo para compartir con nosotros este homenaje a Milvio Pérez, mi tío. Me tocaba, por ser de este gremio, crear esta pieza para homenajearlo en su honor. Así que no les quito mucho tiempo y espero que les guste. Disfrútenlo. Gracias. Lo que yo voy a hacer ahora está contra el programa. Hay mucha gente que no me contrata como maestra de ceremonia porque dicen, uno le da a ella un guión y ella hace lo que quiera. Lo que pasa es que las cosas deben ser como son, no como el otro quiera que sean. Yo ahora quiero yo no tengo que decir más nada, Milvio Pérez. No muerde yo. Muy buenos días a todos, damas y caballeros. Yo no puedo decir muchas cosas, solamente algunas palabras. Mire, yo estuve en estos días invitado a un colegio para darle a los alumnos algo de la Guerra de Abril. Y un estudiante joven me preguntó que qué opinaba yo de lo que fue la Guerra de Abril. Y yo lo que le contesté a él fue que ganamos la batalla, porque 42,000 marines que vinieron, que es de la fuerza más del mundo entero, no pudieron vencernos. Tuvieron que llegar a un acuerdo y por eso ganamos la batalla. Así es, yo diría lo siguiente, y lo repito 1000 veces, digo lo siguiente, fuera Yankee de Quiqueya. Una nota de economía. El 17% del Producto Interno Bruto de Estados Unidos lo enfocan a sus Fuerzas Armadas. Es una de las Fuerzas Armadas, si no la más, fuerte del mundo. República Dominicana logró sacar a los yanquis, porque los dominicanos somos fuertes. Y como somos fuertes, Milvio Pérez fue el fotógrafo que desafió el peligro en busca de imágenes para la historia. Los momentos más candentes de la historia dominicana, desde la caída del Trujillato hasta pasada la Revolución de Abril, fueron detenidos en el tiempo por su cámara. Por eso sus fotos no solo recorrieron el mundo en las primeras páginas de los diarios y revistas, también están obligatoriamente en los libros que narran el acontecer de estos días. Sus fotos son, por sobre todo, el testimonio más fiel de sus desvelos de igualdad e inquietud por preservar en gráficas la historia de la República Dominicana. Señoras, señores, invitados, Milvio, fotógrafo de la Revolución.
Pero, ¿esos son disparos? ¡Todo el mundo al suelo! Ya rompieron por atrás. La Revolución de Abril de 1965 en República Dominicana fue un levantamiento cívico-militar que buscó restablecer el gobierno constitucional de Juan Bosch, quien había sido derrocado en un golpe de Estado en 1963, apenas 7 meses después de asumir la presidencia como el primer mandatario democráticamente electo tras la Con Melvin, que nosotros le hacemos este reconocimiento, porque la patria, don Melvin, a usted le agradece y le honra. Entonces así yo herido, me fui gateando, me puse detrás de los policías y pude conseguir esa foto muy buena, los policías tirándole a los estudiantes. Don Milvio Pérez, que puso el lente de su cámara al servicio de la patria cuando este pueblo resistía heroicamente durante las gloriosas jornadas de abril de 1965. Que hizo más de 2.200 fotografías de la revolución. Con las limitaciones de la época, pero lo que no tuvo límites fue su valor a la hora de meterse en las acciones. Tú ves las fotos de la batalla de Matún, en el medio del fragor de los tiros, de las balas, Milvio estaba ahí fotografiando ese momento. En eso tiene el país un tesoro. En ese sentido, y con esta sencilla palabra, es que yo planteo que Milvio Pérez es el héroe nacional. Don Milvio, esta noche le digo gracias por su gran aporte a la historia de este país y gracias por su mensaje de aliento a la juventud. De la libertad, cual clarín que llama la guerra, huyendo la tempestad. Como hermanos de Duarte luchemos, bella mella en el grito encarnó, si Juan Sánchez Armado venceremos como Luperón, nos quedamos sultanos marchemos por senderos de gloria y honor, que otra vez al traidor venceremos, que otra vez al grosero invasor, a luchar, soldados valientes, empezó la revolución, a imponer los poderes públicos, desgarró la noche serena, la sirena de la libertad, cual clarín que llama la guerra, defendiendo Señoras y señores, vieron ustedes de lo que hablábamos al principio. Esto fue voluntario, esto no lo pedí yo.
A don Milvio. Gracias por ser los ojos de los que no estuvimos ahí. Y gracias por darle esperanza a los hijos de quienes participaron. A las familias que también se rompieron por ideologías. También a esos vamos a darle un fuerte aplauso. Antes de romper el orden, por favor, vamos a las fotos oficiales. Las fotos oficiales para presentar este documento histórico de lo que fue la historia nuestra, la historia de un pueblo que cada día pelea por su identidad y por su nacionalidad. Vamos a la foto oficial, don Milvio, por favor. Les acompañan en esta foto oficial la línea del centro. Los que estaban sentados en la primera fila de la línea del centro, por favor, la foto oficial con don Milvio aquí en la parte frontal de esta magna asamblea, el Salón de la Asamblea Nacional. Familiares, por favor. Vamos a ver los que puedan estar, si no, vamos a hacerlo en 3 sesiones. Inicialmente el centro y luego lado derecho y lado izquierdo, primera fila. Vamos a proceder a esta foto oficial. Los que no están dentro del marco de la foto, favor esperar en los lados derecho e izquierdo. Los fotógrafos que me den pie, si no se puede, vamos a ir retirando y vamos a hacerlo en 3 grupos. Qué pena que no se retire. Qué pena, porque de verdad que es un valor. Ok, vamos a proceder. Los que no han entrado dentro del arco de la foto, doña Elsa, por favor, aquí. Acompaña a don Milvio para esta foto oficial en compañía de su familia. Vamos a pedir a los familiares, por favor, también, el gusto es mío, acompañar a don Milvio en esta foto. Vamos a concluir con las fotos oficiales para luego pasar a la salida donde ustedes podrán tomarse la foto, no solamente con don Milvio, sino también con el creador de este valor histórico, porque esto no es ni siquiera una obra, esto es un valor histórico que tenemos que agradecer todos los dominicanos. Acompañando a Milvio en esto. Se fue. ¿Y usted, distinguido? Qué placer verlo. Vamos a darle, por favor, los que ya se tomaron la fotografía, cambiar de posición para los familiares de don Milvio, para que puedan tomarse la foto con este lanzamiento de Milvio, fotógrafo de la revolución.
Muchísimas gracias. Gracias, se lo agradezco. Hola. Señoras y señores, agradecerle a todos ustedes su participación en este día y desearles que sigan siendo merecedores de una patria como la República Dominicana, libre, independiente y soberana. Muchas gracias.